Ellos tienen un poder. Amén. Mientras te buscas, si no lo distraigo, busque Romanos capítulo 1, versículo 16. Esta es una palabra para oírla, para guardarla, para atesorarla, pero también para transicionar. Aleluya. Dios mío, para transicionar. Para salir de un lugar a otro, para cambiar. Amén. No es simplemente para ser oída, no es simplemente para ser escuchada, sino para que esta palabra, aleluya, repercuta dentro nuestro y nos provoque a lo que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros, que es transformarnos, Sí, la palabra tiene el poder de transformarnos. Tiene el poder. Después nosotros le damos lugar, sí o no. Después nosotros obedecemos o no. La ponemos en práctica o no. Aleluya. ¿Sí? ¿Está aquí? Amén. Vamos a ver la palabra del Señor. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo de qué? Del Evangelio. Aleluya. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para algo. Para salvación. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Dios mío, a todos. A todos. No, ese no se merece. No dice la palabra, para el que cree. Puede haber sido el peor de todos. Pudo haber sido el peor del hogar, de la familia, del barrio, y donde estaba era el peor. Pero dice la palabra que si cree, para esa hay salvación. Aleluya. Para el que cree hay salvación. No para el que yo he ganado vos, sí, no. Para el que cree, diga uno, para el que cree. Había uno, ahí ya estaba, a punto de ser condenado, no de condenado, de ser condenado con la muerte, al lado de alguien llamado Jesús. Aleluya. Y creyó en ese momento donde todos decían, eso no tiene, no merecen el cielo, no merecen nada. Pero Jesús le dijo, de cierto, le digo, que estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Estarás conmigo. No fuiste bautizado, no pasaste el estudio bíblico, no hiciste el fundamento bíblico. Pero porque creíste, estarás conmigo. El poder de la fe, el poder de la fe. Que muchas veces subestimamos. Que muchas veces no vemos el potencial que hay en el creer. Porque el enemigo nos logra nublar, nos logra sacar el enfoque de la fe. Sabemos que está la fe. Está en nuestra boca la fe. Pero otra cosa es vivir la fe. Otra cosa es caminar la fe. Otra cosa es vivir por fe. Y aquí el apóstol dice, yo no me avergüenzo. ¿Sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, no porque dice primeramente en el sentido de que ellos tengan más valor que nosotros, sino porque habla de un tiempo cronológico. Amén. Porque Jesús vino primeramente ahí, la profecía, todo nació ahí. Amén. ¿Sí? Por eso primeramente ellos conocieron, y como ellos rechazaron a Jesús, se abrió una puerta para nosotros. Amén. Amén. Aunque Dios no improvisó, ya estaban los planes. Amén. Salvarnos. Amén. Pero aquí hay algo importante que marca el apóstol. Dice, yo hay algo que no me voy a avergonzar. Hay algo que yo no voy a hacer, es avergonzarme ¿de qué? ¿De qué? Dígalo fuerte. El Evangelio. Dígalo fuerte. El Evangelio. El Evangelio. Aleluya. Diga, yo soy un evangelio. Yo soy un evangelio. Yo soy un loco evangelio. Amén. La gente te cohibía carne, me ven allá afuera. Somos evangelio. Amén. ¿Qué es evangelio?
de eso vamos a hablar. ¿Qué es evangelio? Diga conmigo, buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas noticias. Amén. Es una palabra compuesta por dos palabras que significa un mensajero que lleva un buen mensaje. ¿Sí? El mensajero que trae buenas noticias. Y obviamente que tú y yo somos portadores de buenas noticias. Amén. Nosotros somos portadores de buenas noticias. Amén. Que las querramos hablar o callar, eso es otra cosa. Amén. Pero hay buenas noticias para dar. Aleluya. ¿Y cuáles son las buenas noticias del Evangelio? ¿Cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Que la humanidad estaba perdida. Que la humanidad estaba distanciada de Dios. Que estábamos condenados en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero ¿cuál es la buena noticia ahí? Que Jesús intervino, que nuestro Dios intervino para salvar, para rescatar la humanidad. Amén. Esa es la buena noticia, que Dios intervino. Él mismo, aleluya, intervino ¿para qué? Para reconciliarnos con Él. Amén. Nunca nació de nosotros, siempre nació de Él. Aleluya. Porque de tal manera Dios nos amó que Él entregó a su Hijo. Para que todo aquel que crea ¿quién? En Jesús. El portador de esa buena noticia, porque había alguien que tenía que ocupar el lugar que teníamos que ocupar de nosotros, porque el pecado demandaba muerte, porque la paga del pecado es Muerte. entonces el pecado demandaba muerte. Pecaste, muere. Pero Jesús vino, intervino y rompió el poder del pecado. Amén. Interrumpió, quebrantó el poder de la muerte. Él venció a la muerte, nos dio vida. No solamente que nos dio vida, sino también que nos dio, aleluya, el privilegio de ser hijos de Dios. Hay muchas buenas noticias que no voy a poder decírselas todas, pero hay buenas noticias en el reino. Amén. Pero no tiene la cara de buena noticia, ¿qué querés que diga? Aleluya. Decía que no tenés cara de buena noticia. Tenés cara de noticiero de las 12 y de crónica. Urgente. Somos portadores de buenas noticias. Amén. ¿Te das cuenta lo que sos? ¿Te das cuenta que sos el portador de llevarle buena noticia a alguien? Aleluya. Che, te quiero contar algo. Y ya la veo venir de lejos. ¿Sí, ¿cuándo me va a traer una buena noticia? Aleluya. Decía que hay que cambiar el mensaje. Por eso dice Pablo, no me voy a avergonzar porque sé lo que tengo. Aleluya. Aunque estoy rodeado en medio de un sistema incrédulo, los judíos que no creen en un Mesías sufriente. Claro, para poder entrar en contexto, ¿sí me deja? Los judíos esperaban ¿a qué? A un rey, a un Mesías, un Salvador que los libre de la mano del imperio. Pero aquí se aparece un Mesías, un rey que vino a sufrir. Aleluya. No lo podían entender, menos los griegos, esos que tienen todos los, ¿cómo se llama esto? Los místicos, los superhéroes, los dioses, semidioses. Miren, este está loco, predica de un rey que murió, que vino a sufrir, que vino a padecer. No entraba en la cabeza de ellos. Pero aún así, Pablo decía, yo no me voy a avergonzar de lo que tengo, porque si hay algo que nos da el Evangelio es identidad. Amén. Diga conmigo, el Evangelio me da identidad. El Evangelio me da identidad. Cuando me da identidad, yo no me tengo que andar escondiendo. Amén. Yo no tengo que andar callando. Aleluya. No me tienen que andar preguntando. Si no lo digo, lo demuestro. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Que soy un loco evangelio. Aleluya. Che, ¿vos vas a la iglesia? Sí. Justamente ayer fui a la iglesia. Y estaba orando por vos. Fue a sacarlo de la ropa y enseguida. Aleluya.
Porque el Evangelio, aleluya, nos da identidad. ¿El Evangelio te ha dado identidad? ¿O todavía nos andamos escondiendo? No, que nadie se entere. Che, me enteré que vos vas a la iglesia. Sí, pero hace como 30 años que estamos acá. Tardó un poquito en demostrar que, diga conmigo, el Evangelio nos da identidad. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No solamente porque me da identidad, porque tiene el poder también de transformar y de cambiar los hogares. Es un proceso continuo. No es arte de magia. No es, ahora estoy en el mundo, ahora estoy totalmente cambiado. No, es un proceso. Es día a día. Decir que tenés al lado, no me juzgue. Soy una obra de construcción. Los modelos, los planos ya están. Viste que ahora el edificio, vos ves el edificio que está totalmente los huesos nomás, lleno de madera, pero ya te muestran ahí la estampa en 3D lo que va a ser. Decir que tenés al lado, el final ya está hecho. El final de lo que tú vas a hacer en los planes de Dios ya está. No es que Dios va a improvisar contigo. Ya está lo que Dios quiere hacer contigo, con tu familia, con tus hijos. Es cuestión de creer. Es cuestión de confiar en aquel evangelio que escuchaste una vez. Y que ese evangelio se tiene que vivir, se tiene que experimentar en nosotros, desde adentro hacia afuera. Aleluya. Es tiempo de creer, es tiempo que ese evangelio que oímos, que creímos, comience a cambiar y a modificar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar. Porque no me avergüenzo del evangelio. Sí, no me avergüenzo. Porque esas buenas noticias me cambiaron. Esas buenas noticias que llegaron a mi vida me libraron del error. Porque vivía confundido, vivía engañado. Pensaba, aleluya, que yo todo lo podía. Mi confianza estaba en lugares incorrectos. Pero el Evangelio me cambió. El Evangelio cambió mi vida. El Evangelio me dio una oportunidad de vida. Porque seguramente había, aleluya, sentencias sobre mi vida. Había sentencias del enemigo. Pero Cristo vino, intervino, se cruzó en nuestro camino, como se le cruzó al apóstol Pablo. Cuando era Saulo, el perseguidor de la iglesia. Pero se le cruzó una buena noticia. Se le cruzó aquel, aleluya, que traía la buena noticia y su vida fue cambiada. Fue transformada a causa del Evangelio. El Evangelio tiene el poder de cambiarnos, iglesia. El Evangelio tiene el poder de transformar, como dije anteriormente. Tiene el poder. El Evangelio no es solamente una lectura. El Evangelio no es algo que leo así, el Evangelio de Marco, de Mateo. No, en ese Evangelio están los hechos, está cargado de la obra de Jesús. Eso es el Evangelio, lo que Cristo hizo por ti y por mí. Te das cuenta que el Evangelio tiene el poder. Y si el Evangelio tiene el poder, ¿por qué estar viviendo, aleluya, de una manera que el Evangelio no quiere que vivamos? Aleluya. ¿Por qué vivir en derrota? ¿Por qué vivir en dolor? ¿Por qué vivir en amargura? ¿Por qué vivir donde el Evangelio es totalmente diferente? Donde el Evangelio se cruzaba, transformaba, cambiaba vidas. Y donde el Evangelio no era recibido, el Evangelio seguía. El Evangelio no se quedaba ahí. Jesús dijo, vayan, entreguen, hablen del reino, hablen del Evangelio. Si lo reciben, habrá un cambio. Si no, sigan su camino. A veces nosotros creemos que tenemos que convencer a la gente. Muchas veces y pensamos eso, que tenemos que convencerlo. No, yo tengo que entregar el Evangelio.
Yo tengo que entregar la palabra. Después el convencimiento vendrá por el Espíritu. Después Dios hará lo que tenga que hacer. Yo tengo que entregar el Evangelio. Yo tengo que decirle a la gente que Dios le ama, que hay una oportunidad de salvación. Aleluya. Que el Evangelio puede cambiar cualquier situación a aquellos que le creen. Claro, ¿cómo va a callar Pablo? ¿Cómo se va a cansar? ¿Cómo se va a avergonzar? Si necesito, tiene el poder de cambiar. Dijo, voy a hablar delante de quien sea. Hoy no corremos el riesgo de muerte, pero en ese momento Pablo lo corría. Y la verdad que es válido lo que está diciendo. No me voy a avergonzar. No importa lo que crean los demás. Hoy hay una guerra. Hoy yo creo que más que nunca hay una guerra. Porque hoy como que el Evangelio eso es anticuado, eso ya está. Eso es para los débiles. Eso es para los que necesitan de creer en algo. Mírame como débil, como loco, pero voy a creer en el Evangelio. Amén, aleluya. Aunque para otros sea locura, para mí es salvación. Amén. Para mí es salvación. Decir al que tenés al lado, deja de mirar lo que piensan los demás. Sigue creyendo en aquel que te amó, en aquel que te llamó cuando estabas perdido, cuando estabas perdida, cuando nadie daba nada por ti, aleluya. Pero Él sí, aleluya, porque Él nos miró cuando estábamos abandonados, cuando estábamos solos, cuando estábamos traicionados, cuando estábamos en el dolor. Ahí Él nos miró, nos abrazó y nos llevó a Dios. Y le creímos. Amén. Pero parece que después todo se va diluyendo y la fe se va apagando. Y aquellos que hacíamos todo porque estábamos enamorados, estábamos apasionados, comenzamos a escondernos. Comenzamos a avergonzarnos de aquellos que nos cambió la vida, que nos dio una oportunidad, que cambió, que provocó en nosotros un antes y un después. Porque no era lo mismo antes de Cristo. Porque desde que Cristo se cruzó en nuestro camino, las cosas comenzaron a cambiar. Muchas veces las cosas se estancan. Porque no entendemos que esto es seguir caminando, seguir creyendo, seguir avanzando. El Evangelio no es fácil. El Evangelio no es fácil vivirlo. Porque muchas veces nos encontramos entre enemigos. Porque el Evangelio provoca eso. Que gente te ame, pero que gente también te odie. Que lo de tu casa sean tus propios enemigos. Pero por eso vamos a dejar el Evangelio. Aleluya. Por eso vamos a convertirnos a eso. Por eso vamos a rebajarnos a sus peleas. Por eso vamos a rebajarnos a su manera de pensar. Diga conmigo, no me voy a avergonzar del Evangelio. De aquello que es poder. Pero no poder humano, poder de Dios. Aleluya. Porque no es, aleluya. No es un evangelio. No es algo teológico. No es algo que el hombre inventó. No es algo que a Pablo se le ocurrió. Sino que esto vino de Dios, aleluya. Para cambiar, para acercar a la humanidad a Dios. Aleluya. Entonces, si no ese es el evangelio que estoy viviendo, en esta noche tenemos que decir, Señor, yo quiero renunciar a todo evangelio que no ha producido nada en mi vida. Yo quiero renunciar a todo evangelio que fue frustrante porque no he visto nada, no he visto el poder. Solamente he visto conocimiento y nada más. No es que el evangelio no tiene poder, sino que no hemos sabido caminar en ese evangelio, vivir ese evangelio que yo creo. Porque Dios no es mentiroso. Que el evangelio de Dios es poder. Es poder. Es poder. Y ese es el evangelio que nos está llamando. La palabra nos desafía ¿a qué? A que vivamos ese evangelio. A que vivamos ese evangelio donde no nos importaba que nos criticaran. Aleluya.
Hoy somos el evangelio de cristal. No es que no quiero que me dejen solo, no es que no quiero que me critiquen, no lo decimos, pero lo demostramos con los hechos. Imagínese Pablo en medio de aquel tiempo donde predicar el evangelio era todo el tiempo correr al filo de la muerte y muertes espantosas, donde muchos cristianos murieron en las arenas, en los juegos de los romanos, donde ellos se divertían ver morir a los cristianos que se negaban a renunciar al evangelio. Pero hoy nosotros como que nos negamos a vivir ese evangelio. Ese evangelio, como dije anterior, y perdone que sea repetitivo, muchas veces provocará cosas buenas, pero también provocará en otros cosas malas. Simplemente porque estarán influenciados, porque Dios los permitirá para algo. Pero siempre va a haber gente que no le agrades. Amén. Que no le agrades. Simplemente porque seas un loco evangelio. Aleluya. Simplemente por eso. Porque me lo han dicho. Simplemente por eso. No le hiciste nada, pero porque sos un loco evangelio, te odio. Pero gloria a Dios por ese evangelio, porque ese evangelio tiene el poder para que nuestra casa sea cambiada, para que nuestro hogar sea transformado, para que nuestros hijos sean transformados, porque en ese evangelio está la promesa de que mi casa y yo seremos salvos. En ese evangelio está la promesa de salvación. No le resistamos el evangelio. En algún momento dijo el apóstol: si andan anunciando un nuevo evangelio, no le creáis. Quiere decir que se van a levantar nuevos evangelios, que van a aparecer buenas noticias, pero que su fin no es bueno. Aleluya. Por eso debemos discernir la palabra. Ver cómo estamos viviendo, qué es lo que está produciendo ese evangelio que yo estoy diciendo que es el evangelio de Dios. Aleluya. Que son los principios del reino. Que está produciendo en mi vida como hijo, como hija de Dios. Que está produciendo el evangelio en mí. Puede ser que reflexionar en esto nos incomode, pero esto no es para juzgar ni condenar, pero sí para reflexionar, sí para entender que el evangelio de Dios es poderoso. ¿Por qué acostumbrarme? ¿Por qué acomodarme a la situación si Dios me dice que el evangelio es poder? Aleluya. ¿Poder para qué? Para cambiar. Poder para transformar, poder para salvar. Salvar tiene que ver con librar, con liberación. Y Dios tiene ese poder de librarnos, de librar a nosotros y a nuestros seres queridos. Por eso decía anteriormente, si estamos viviendo otro evangelio, es tiempo de renunciar y decir: Señor, yo quiero vivir tu evangelio verdadero. Amén. Que no tiene que ver con religiosidad, que no tiene que ver con cosas exteriores, tiene que ver con vivir, caminar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Busqué esta palabra y hay varias interpretaciones, lo que está queriendo decir ahí de fe y para fe. Y dice que la que más se apega es de decir que desde principio a fin, que Dios nos llama a caminar en fe desde principio a
a fin. Aleluya. Desde principio a fin. En una fe que comienza, en algo que comienza simplemente creyendo, sin tener mucha información. Porque ¿quién tenía la información hace 10, 15 años atrás? O en el momento que recibimos a Cristo, ¿qué información teníamos? Era muy poca. Poca o nada. Pero le creímos, creo. Amén. Quiero creer que estás aquí porque le creíste a Jesús. Amén. Creíste en el Evangelio. Porque Jesús es el Evangelio. Amén. Aleluya. Porque si el Evangelio no me lleva a Jesús, no es Evangelio. Amén. Lo digo de nuevo. Si el Evangelio no me lleva a Jesús, si el Evangelio no me lleva a vivir como Jesús vivió, entonces no es Evangelio. Aleluya. Porque ese es el Evangelio de Dios. Amén. Y yo no voy a limitarme a acomodar el Evangelio por mis pensamientos, por mis frustraciones. El Evangelio es lo que la palabra dice, lo que Jesús demostró, lo que Jesús vivió. Y Jesús vivió manifestando el amor, la misericordia y el poder de Dios. Y si yo no manifiesto eso, entonces hay algo que está mal en el Evangelio. Sería eso, mi Evangelio, no el Evangelio de Dios. Aleluya. Pero en esta noche, yo creo que es una buena oportunidad para decir: Señor, rompe todo evangelio equivocado. Todo evangelio que no dio ese fruto de amor, de bondad y de misericordia. Porque muchas veces decimos amor, pero el amor tiene un poder. Nadie dice amén. El amor tiene un poder. Amén. Como muchas veces lo tiene el odio, el rencor. Amén. Pero el amor vence cualquiera de estas cosas. Aleluya. Entonces tiene un poder. Amén. Por eso está dentro del Evangelio, que es el poder de Dios. Porque Jesús caminó en amor, en misericordia, trayendo buenas noticias de gran gozo. ¿Cómo recibiste la noticia de que Jesús te amaba? ¿Cómo recibiste la noticia de que había una esperanza cuando tú no la tenías? ¿Cómo la recibiste? ¿Cómo fue ese momento que te dijeron: hey, Jesús está en tu corazón? ¡Wow! Como yo nací dentro de la iglesia, no pasé por esa experiencia, porque como quiere decir, este ya nació ya. Pero sí experimenté el momento de volverme a Él. Sí experimenté ese momento donde me sentía tan lejos, tan sucio de Él. Pero sentí su amor, sentí su abrazo, sentí que Él no me preguntó ni me dijo: ¿por qué te fuiste? Que no me recriminó nada, que me abrazó. Aleluya. Y desde ese día algo sucedió, algo cambió. Han pasado más de 20 años y me recuerdo ese momento como si fue ayer. Por eso digo, encontrarme con el Evangelio no es un cambio de un día para el otro donde soy transformado, es un proceso donde el Evangelio sigue obrando, y eso depende de cada uno de nosotros. Amén. El poder de Dios está. Depende de cuánto yo le dé lugar a ese poder, de la capacidad de que yo tenga de rendirme a ese poder, a esa influencia. Pero el Evangelio es poder de Dios. Amén. Sé que no te vas a ir de esta noche, de este lugar, sin saber, sin acordarte, sin que esta palabra golpee en tu cabeza cuando estés comiendo, cuando estés acostado, y la palabra va a golpear: mi Evangelio es poder, mi Evangelio es poder, mi Evangelio es poder, mi Evangelio no es información nada más, mi Evangelio es poder, poder para cambiarte, poder para transformarte, poder para sacarte de la situación en la que estás ahora. No sé lo que escuchaste hasta hoy, pero mi Evangelio es poder, mi Evangelio tiene el poder de cambiarte a ti y a tus generaciones que vienen después de ti. Aleluya. El Evangelio es poder.
Evangelio está. Pero Dios, aleluya, ya vino a la tierra. Ya entregó la buena noticia, lo hizo. Pero ahora nosotros tenemos que hacer esa conexión entre la buena noticia y la necesidad. Y es porque lo tengo que hacer puente. De conectar a esa buena noticia que he escuchado. Porque estás aquí. Amén. Más que mal. Decirle, más que mal estás acá. Más que mal estás acá. Llegaste. Estás escuchando que es buena noticia para ti. Amén. Sacudímelo de él, dice, buena noticia. Muchas veces estamos tan mal acostumbrados, como que las malas noticias tienen mucha acción, chocaron 3 autos, un camión, como que eso nos produce adrenalina. Las buenas noticias tienen ese poder también. Amén. El tema es que las buenas noticias no se habilitan, el poder del Evangelio no se habilita si no hay alguien que crea. Aleluya. Yo puedo tener toda la teología del Evangelio, los fundamentos del Evangelio, la doctrina del Evangelio, conocer la vida de Cristo, pero si no le creí, ¿de qué sirve ese Evangelio en mí? Se echa a perder. Se echa a perder. Pierde el poder porque no le he creído. Porque no he tenido confianza en aquel que me llamó. Tienes que seguir creyendo. Puede ser que hoy no estés viviendo la mejor etapa de tu evangelio. Pero ¿sabe qué? Nada de eso va a quitarle poder al evangelio. Nada de lo que tú estás viviendo hoy puede quitarle poder al evangelio. ¿Qué tengo que hacer? Seguir creyendo. No, tú no lo creíste. Seguir creyendo. Seguir creyendo. Seguir creyendo. Aunque estés todo oscuro, voy a seguir creyendo. Porque el que me llamó, Él me va a librar. El que me llamó, Él cambiará la situación en la que estoy. El que me llamó, sé que me va a abrazar. El que me llamó, sé que no me va a soltar. Aunque me siento solo, aunque me siento sola, sé que Él está a mi lado. Esa es mi fe, aleluya. Sé que Él no me va a abandonar. Sé que caí, pero Él me levantará, aleluya. Porque a Él correrá el justo y Jehová lo levantará, aleluya. No porque somos justos, aleluya, sino porque Cristo nos ha justificado. Eso también es evangelio. Pero esto se revela por fe. La justicia se revela por fe. No soy justo en mi obra, no soy justo porque yo, no, soy justo porque Él me justificó, porque Él derramó su sangre, su preciosa sangre. Soy justo por eso. Yo no puedo ser justo en mis obras, no tengo la capacidad, no la tengo. Tú tampoco. No tienes la capacidad de ser justo. No hay ni uno, hijo de Dios, ni uno. Pero Cristo vino a justificarnos. La justificación está sobre nosotros, pero esto se revela por fe. Está dentro del mismo versículo que leímos. 2 versículos leímos. El Evangelio. En ese Evangelio hay una justicia, una justificación. Todo esto se manifiesta por fe. ¿Será que el Evangelio menguó porque nuestra fe menguó? ¿Será que el Evangelio no demuestra su poder porque hemos dejado de creer? Y hoy somos personas que solamente estamos dentro de un círculo cristiano y nada más. Y no vemos poder. Y qué frustrante es ver lo que hace el Evangelio y no verlo en mi vida. No sé si a ti te frustra o te da lo mismo. Pero yo quiero ver el poder del Evangelio. Amén. Y no, yo no puedo echarle la culpa a nadie. Yo soy el responsable de que el Evangelio fluya en mí. Decirle que Cristo no le puedes echar la culpa a nadie. No, y porque aquel, no. Si tú crees, es decir, si vos crees, el Evangelio va a fluir.
Ay, es porque no me acompañan. Ay, porque me dejan solo, me dejan sola. No, mentira el diablo. Diga, me voy a levantar en fe. No me voy a avergonzar. Aleluya. Porque el poder del Evangelio va a fluir a través de mí. Wow. El poder del Evangelio va a fluir a través de mí. Y los que no me acompañaban me van a acompañar. Los que me dejaban solo me van a acompañar. Los que no creían van a creer. No por lo que diga, sino por el poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Poder, poder, poder. No puede haber oscuridad cuando hay un evangelio de poder. No puede reinar el diablo cuando hay un evangelio de poder. No puede, no puede, no puede, no puede. Todo tiene que ser momentáneo. Porque esta leve tribulación momentánea, todo lo que venga del enemigo contrario tiene que ser momentáneo. Yo no puedo estar viviendo día tras día en situaciones negativas. No, hay algo que tiene que cambiar. Amén. Hay un